Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues la Cámara de Diputados aprobó eliminar ya 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que suman alrededor de 15,000 millones de pesos. En el Senado se discutirá la próxima semana, en tanto que los trabajadores del Poder Judicial están ya en paro nacional. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, presentó un juicio de amparo contra la decisión de extinguir estos fideicomisos. Solo queda por ahí el Fondo de Apoyo a la Administración Pública con un monto mayor a los 6,000 millones de pesos. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio de Poder Damián Cepeda, senador del PAN, y pues también de los que están ahí intentando ver cómo funciona este asunto. Damián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, Damián, el tema de fideicomisos, el gobierno insiste que se trata de guardaditos que tienen que ser eliminados. Lo hicieron en el pasado, dicen que se trata de privilegios que tienen que hacerlos a un lado y pues en el tema de la Corte parecería que el choque contra el Poder Judicial está en pleno desde que Norma Piña asumió el control. ¿Qué es lo que cómo lo ven desde el Senado? ¿Qué intentarán hacer? ¿Por dónde va esto? Yo creo que tiene varias maneras de ver el tema. Por un lado, para mí, con mi experiencia, lo que me ha tocado vivir en el Senado, en la Cámara de Diputados, diputado local, en fin, la dirigencia, yo no tengo ninguna duda que el tema no es económico, es un tema político. O sea, el presidente tiene una confrontación abierta con el Poder Judicial, particularmente ahora que está la ministra Piña presidiéndolo, y hay un enojo porque no se subordina la Corte ante los deseos del presidente. Marcadamente, la Corte ha estado declarando que son inconstitucionales algunas leyes que lo son, o sea, reformas que han aprobado Morena por instrucciones del presidente, que van en contra de la Constitución, y la Corte, pues ese es su trabajo, ser precisamente quien es garante de la Constitución, impartir justicia. El presidente parece estar molesto con esta circunstancia. No tenía mayoría antes, pero bajo la presidencia del ministro Saldívar logró tener los 4 votos que se requieren de 11 para parar ese tipo de acciones, y parece que la inconformidad hoy la lleva a esta nueva escala. Me parece que no es nuevo, es una constante, es un hilo conductor del presidente. Al presidente le gusta la presidencia hegemónica de antes, pues, ¿no? De no quiero contrapesos, yo soy el que manda, el poder legislativo sometido, el poder judicial obedeciendo, los órganos autónomos que no estén molestando, y cuando no le hacen caso, los ataca de distintas maneras. Si puede, los invade con subordinados, que es lo que hizo en la Corte. O sea, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz están claramente con una subordinación total, y le fallaron algunos otros nombramientos que él pensaba que iban a actuar así. Lo hacen los órganos autónomos, desgraciadamente logra a veces sus nombramientos y demás. Cuando no puede invadir con perfiles subordinados, ataca al órgano. Está el ejemplo del INE, está el ejemplo del INAI con transparencia. Te ataco y mino tu credibilidad porque tiene mucha potencia mediática el presidente. Cuando no puede, o adicional a esos, los busca debilitar con reformas. Lo hizo con el INE, lo ha hecho con otros órganos. Y cuando no puede, o adicional a eso, los ahorca con el presupuesto. En esa estrategia está ahorita. O sea, está atacando al Poder Judicial para buscar debilitarlo. Esa es mi interpretación. También, si uno analiza la estructura del presupuesto, me gana un poco la risa porque esto es menos del 1%, o sea, todo el presupuesto asignado al Poder Judicial, no los fideicomisos, al Poder Judicial es menos del 1% del presupuesto total. Y todavía, no llega ni al 0.15%, es esta discusión de los fideicomisos. Apropiarse de esos fideicomisos y dedicarlos a lo que quieras, al Tren Maya o al terminar Dos Bocas, etcétera, no resuelve el problema presupuestal, eso está clarísimo. Los diputados y senadores debieran de estar discutiendo realmente cómo enfrentar pues un año bien complejo en términos de finanzas públicas en lugar de esto, pero bueno, tú ya dijiste que es político, no económico. ¿Veremos alguna discusión de a de veras económica? Bueno, espero. Desgraciadamente, el Poder Legislativo, y esto no es nuevo, debo decirlo, en este sexenio y también en los anteriores, cuando han tenido mayoría los presidentes, la han usado a ciegas. Es una de las debilidades institucionales que tiene México. O sea, el Poder Legislativo no se asume como tal. Eso no es normal en el mundo, ¿eh? O sea, voltean a ver a Estados Unidos. No es en automático que el Partido Demócrata apoya todo lo que Biden pone en la mesa. De hecho, muchas veces reformas no pasan por votos en contra de su propio partido.
porque el Poder Legislativo se asume en su fortaleza. O sea, hay división de poderes en México, Ejecutivo, Legislativo, Judicial. No les gusta a los gobernantes esa división de poderes y lo vemos en los gobernadores también, de todos los colores. Este presidente se lo llevó al extremo eso. O sea, sin ver, no le cambian una coma, es de veras impresionante para alguien que compitió con la promesa de cambiar las cosas en México, pues, ¿no? Y no, yo coincido contigo, datos para quien nos está escuchando. El presupuesto para el siguiente año está calculado en 9 billones. O sea, ni siquiera uno se imagina la cifra, ¿no? Son 9 millones de millones. Millones de millones. Todo el presupuesto del Poder Judicial Federal completo son 84,000 millones. Y de esos la Corte no los administra. Es que hay una confusión tremenda. La Corte administra 6,000, que son los de la Corte. El Tribunal Electoral 3,000. Y todo lo demás, o sea, el 90% de ese presupuesto es el Consejo de la Judicatura, el que lo administra, y si es para magistraturas y jueces, todos los juzgados de distrito, de amparo, magistrados colegiados y demás, y los trabajadores, pues, lo administra el Consejo de la Judicatura, no la Corte. Que son los que están realmente enojados ahorita. Sí, sin duda. Entonces, por eso digo es político. No es cierto, no hace proporciones, menos del 1%. Hay muchísimos más lugares de donde cortar, nada más en fideicomisos militares. Hay 100,000 millones de pesos, un montón de dinero tirado por todos lados. Yo creo que no es eso. Ahora, dicho eso, me parece que la manera de confrontar esta andanada o de defenderse no está siendo necesariamente la mejor. Porque para tú enfrentar a un gobierno autoritario que claramente abusa de su popularidad, tienes que sacarte 100. Yo esto lo digo siempre a mis compañeros de oposición. No podemos defendernos partiendo de un lugar incorrecto. Tú tienes que estar 100% en lo correcto. Y ahí es donde yo creo que está fallando un poco la estrategia de defensa. Uno no puede defender a ultranza que no se le puede mover un pelo a una institución, no me importa cuál sea. Yo estas posturas radicales a veces de la oposición de no lo puedes tocar, no, espérame. Eso es igual de mal que lo que dice López Obrador. Si algo de ahí es un privilegio, yo sí voto que se lo quiten. Lo que a mí me parece es que no lo es cuando yo reviso esa estructura, cuando menos no todo. O sea, ahí hay dinero para infraestructura, hay dinero para implementar reformas judiciales, por ejemplo, la laboral, en fin, muchas cosas que nos hace falta. De hecho, yo te diría, quizá el presupuesto del Poder Judicial hasta debe de aumentar para poder tener mejor justicia, que es de los principales males en México. Pero si el debate es si deben de tener seguro de gastos médicos mayores, yo te diría, oye, espérame, a mí no me pongan en esa canasta. Nosotros nos los quitamos, pues. El senador no tiene. Los funcionarios del Poder Ejecutivo no tienen. Pues parejo todo, ¿no? Oye, que si algo es de pensión complementaria, yo diría, a ver, el funcionario público, por ley del ISSSTE, tiene derecho a una pensión. ¿Por qué alguien va a tener una pensión adicional a la que la ley le da a otros funcionarios públicos? Y ahí es donde creo que se pierde el debate, cuando uno ni siquiera se ve abierto a hacer una revisión. ¿Qué es lo que tiene mal Morena y el presidente? A rajatabla agarraron y sin ver todo. No, espérame. Yo ahorita, ¿qué propongo? ¿Por qué no hacemos una reunión histórica? Y en el Senado invitamos al Consejo de la Judicatura, no a los ministros. Están desgastando a los ministros. Aunque en efecto la presidencia de las Cortes preside el Consejo de la Judicatura, que por cierto es algo muy criticado desde el pasado, ¿no? Y ahorita creo que está quedando, demuestra que sí no es una buena idea. Yo llamaría al administrador, al que administra la lana de los jueces y los magistrados. Ven para acá. Debate público, televisado. A ver, ese fondo, ¿para qué es? Y debata. Y si algo tiene sentido, que se quede. Si algo es considerado excesivo, pues que se vaya. Pero agarrar y desaparecer los fideicomisos así, como lo está planteando el presidente, sí le está haciendo un daño al Poder Judicial, porque son temas de fondo los que les van a... Es que, a ver, esto era válido para 2018, 19, 20, 21 y 22. Hacerlo en el 23, pues tiene lo que tú dices, una connotación política muy, muy clara. Luis Miguel. Damián, al hilo de lo que dice Ezra, necesitamos otra forma de discutir, necesitamos otro poder judicial. Me refiero a un poder judicial que se reforme, que sea más cercano. No es solo un asunto de comunicación.
es un asunto de, estamos llenos de símbolos de lejanía de los poderes, incluyendo el legislativo. Mi pregunta o mi comentario es, no es este el mejor momento para tomar grandes decisiones, pero si esperemos a que llegue el momento ideal, literalmente nos va a alcanzar el tercer milenio, ¿no? Yo creo que sí requiere una reforma de fondo, la justicia en México. El principal problema de la justicia en México está a nivel local. O sea, el Poder Judicial Federal es de lo más profesional que existe, es lo más profesional que existe en materia de justicia en México. En un país donde el parámetro de comparación es tan malo que luce esto espectacular. Hacia allá voy. O sea, aún el Poder Judicial Federal, que es el mejor de México, necesita una reforma profunda. Pero si queremos verdaderamente arreglar el día a día de la gente, problemas familiares, problemas civiles, problemas penales, la mayoría de los delitos son locales, está el tema en los poderes judiciales locales. Y estamos haciendo la tarea, ¿eh? Hicimos una reforma laboral para agilizar el tema laboral, que estaba antes cargado, digamos, al área administrativa, ahora no. Estamos ahorita terminando una reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles que jala a oralidad todo el modelo, ¿no? Ya pasó, ahora estamos con mecanismos alternativos de solución de controversias. Si todo te lo llevas ante un juez, se tarda mucho, cuesta mucho. Tendríamos que sacar los problemas y resolverlos con mediación, en fin, y demás. Tenemos que abrazar la tecnología. Por ejemplo, el Estado de Nuevo León ya no tiene notificaciones en papel, todo es electrónico. O sea, hay ejemplos en México que podemos mejorar. Yo creo que todo eso lo tenemos que hacer, pero hay un principio que no podemos tocar, que es el principio de la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y para mí, de eso se trata este debate hoy. Así como yo puedo aceptar, de hecho soy un convencido de que sí tienen privilegios superiores al resto de los funcionarios y debería de ajustarse. Voluntariamente, es más, si yo fuera el Poder Judicial ahorita, diría, es un nuevo momento, tenemos que apretar el cinturón y va. No más que yo creo que hoy eso está usado de pretexto para debilitar y para pegarle a un poder que está haciendo su trabajo en la última etapa de revisión constitucional. Damián, el tema de que esto pasa por el Senado, lo aprueba el Senado, tienen la mayoría para hacerlo, sí, y se iría, dicen, pues a una instancia de inconstitucionalidad. Y dicen, no, es que la propia Corte va a dictaminar sobre sí mismo. Bueno, ustedes se ponen su mismo sueldo, ¿no? Los diputados. Los diputados aprueban el de todos. El de todos, pero bueno, sí, es lo mismo. Y hay otras instancias que hacen exactamente lo mismo. Esta idea de la inconstitucionalidad puede proceder o estaríamos hablando de llevar el nivel de conflicto hasta el máximo. Yo no tengo duda de que va a ser declarada inconstitucional esta reforma por dos motivos principales. El primero, creo que, o al menos se va a aclarar más, que no afecte derechos adquiridos. O sea, unos de estos fondos trae prestaciones que, nos guste o no, ya habían sido otorgadas y ya estaban siendo ejercidas por funcionarios, no se las puedes quitar. Pero sí puedes hacer una reforma para los nuevos. Trae algo de eso el dictamen, pero creo que una primera decisión de la Corte va a ser dejar clarísimo que no se puede afectar derechos laborales adquiridos, ¿no? Okay, uno. Y dos, a mí me parece que va a haber un alegato que hacer, tipo el del INE. ¿Qué se alegaba en el INE? Que eran tantas las debilitamientos que se le hacía con la reforma electoral que le evitabas al INE poder cumplir con su función constitucional. Creo que lo mismo se puede alegar, al menos de algunos de los fondos, que se está debilitando al Poder Judicial y que no podría llevar a cabo su labor. ¿Qué creo? Creo que el presidente sabe eso. Su objetivo es político, repito, por eso habrá que ser bien astutos en cómo se combate. Creo que él quiere que acabe ahí, porque lo que va a hacer, de hecho ya está diciendo desde ahorita, es vean cómo se juntan 11 personas, la cúpula del Poder Judicial, para defender sus privilegios. Y lo van a tumbar y va a salir al día siguiente y va a decir, ya ven cómo tenemos que cambiar esto. Y se va a ligar con la propuesta electoral que tiene de, por eso necesitamos que sean electos por la ciudadanía. Entonces trae un plan, digamos, político el presidente. ¿Cómo lo combates? Primero con mucha transparencia y cortándote lo que te tengas que cortar. Si trae ahí privilegios, se tienen que quitar. Eso es lo primero que yo haría, ¿no? O sea, y para poder defender lo que de verdad afectaría al Poder Judicial,
Yo por eso no creo en este tema ultranza, decir, ni un pelo, ni un centavo le puedes quitar. Espérame, pues. O sea, Es que ese es el discurso, ese eso es el discurso cuando tienes una confrontación cuando brutal. caen en la trampa. Es una trampa el presidente que quiere colocar a la oposición defendiendo algo que la ciudadanía rechaza y él estar parado políticamente en el lado correcto. Yo sí creo que esta batalla hay que darla. Yo voy a votar en contra. Hay que defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial, pero aceptando que puede haber áreas de mejoras en ciertos temas. Esa es mi opinión. De manera muy breve, Damián, ¿hay forma de romper el círculo de este diálogo de necios? Mira, en este planteamiento, yo desgraciadamente, lo comentaba antes del programa, siento que hay dos momentos en el Senado, cuando menos en el Senado. Una, cuando de verdad se está debatiendo genuinamente algo con libertad intelectual, todos, ¿no? Otra, cuando les llega una instrucción del presidente al partido en el poder, que Y es ahí se Morena. responde. Esta es una instrucción del presidente y en esas, lamentablemente, tristemente, yo lo que veo es que se pliegan a ciegas los legisladores y aunque sepan que está mal, lo votan a favor, queriendo quedar bien con su jefe, su tlatoani, su líder, en fin. Entonces, vamos a dar la batalla, ¿eh? Vamos a presionar para que se haga algo sensato, pero si no, vamos a usar la facultad. Yo desde ahorita les digo, la vamos a impugnar y estoy seguro que la Corte la va a tumbar y hace bien en tumbarla y no hay un conflicto de interés porque la verdad las cosas que estos fondos no son de los ministros, son del Poder Judicial, de los magistrados, de los jueces y de los trabajadores. Damián No se Cepeda. paga de ahí el tema de los ministros. Muchas Entonces, gracias, no hay Damián conflicto de Cepeda, interés. por haber estado aquí No, con hombre, nosotros. gracias a Vamos ustedes. a una pausa. Esto es Dinero y Poder.